se creó en el sexenio, desde el sexenio de Felipe Calderón hasta el sexenio de Enrique Peña Nieto, una cantidad enorme de laboratorios clandestinos que pasaron por las narices. Ahora sabemos que más bien permitía a las autoridades que así sucediera, pero si nos vamos a la narrativa de ellos, pues no se daban cuenta. Ahí estaban brotando narcolaboratorios por todos lados y no se daban cuenta, porque casualmente ahí no había Policía Federal ni tampoco había Ejército. O si se había, los dejaban pasar. Acuérdense que en el sexenio de Calderón, los militares, fue tan indigno el papel de los militares a lo que llevan a los militares a cumplir órdenes criminales abiertamente delincuenciales. No solamente en el hecho de las masacres, sino también en el hecho de la impunidad y en el de permitir el exterminio social y el crecimiento de la droga, el crecimiento del crimen organizado. El trabajo de las Fuerzas Armadas con Calderón y a partir de Calderón fue totalmente indigno. Entonces se les decían a los militares, estos retenes, había retenes, pero incluso en esos retenes los de ciertos capos pasaban, los otros los mataban y se hacía enfrentamiento. Por eso el nivel de letalidad, de muertes, de soldados del Ejército y de la Marina creció de una forma impresionante con Felipe Calderón. Justo por eso dejaban pasar a los que se protegían y a los otros se enfrentaban. O sea, hacía una doble jugada, ¿no? Porque eliminaban a los enemigos del cártel al que protegían, con el que ya tenían un negocio. Calderón instaura un negocio económico, de dinero, de billetes, con el crimen organizado. Y entonces, por eso no se puede entender el crecimiento, por ejemplo, del cártel Jalisco Nueva Generación de manera tan rápida, tan acaudalada. Es el cártel más acaudalado del país y también armado, si no fuese una estrategia que se promovió y que se impulsó desde los años últimos de Felipe Calderón y los iniciales de Enrique Peña Nieto. Es un cártel que tiene un récord en cuestión de que se hizo muy acaudalado y un récord también en cuestión no solo económica, sino también del potencial de violencia que podían ellos provocar. Bueno, ese es un tema que ya tenemos también en un monólogo, cómo se crea el cártel Jalisco Nueva Generación. Entonces, empiezan a crearse estos espacios. Cuando llega López Obrador, se rompe el pacto nacional, la exigencia de la violencia, de matar a personas de los derechos humanos, matar periodistas, matar a diferentes personajes de la vida social del país local en ciertas localidades, tiene una estrategia mediática de golpeteo y tiene una estrategia de protestar en contra de la Cuarta Transformación, porque lo que ellos están buscando es volvamos a hacer el pacto, volvamos a sentarnos y a ser parte del mismo negocio. Son, desde luego, con Andrés Manuel López Obrador, no existió, se rompe. Y entonces ahora vemos cómo dejaron crecer todo esto. Hay esta campaña paralela del crimen organizado para desestabilizar. Y ahora entendemos un poquito con esta nota que les digo, pasó desapercibida. No se le dio el interés necesario. O sea, sí pasó en los medios de comunicación. A lo que yo hablo es de que en los espacios libres o con los periodistas independientes o libres no se les dio el suficiente peso a esta nota, y es el hecho de que ellos hablan que está contemplado dentro de la ley que si hay una intervención del crimen organizado, hay una facultad por parte del tribunal para poder anular las elecciones, anular las casillas, y hablan en un impacto fuerte, si se fuera el caso. Si hay un impacto fuerte del crimen organizado, incluso se podría llevar a una anulación de las elecciones. Podrían ser ciertas casillas o podrían ser abiertamente que se suspenda una elección general, ¿no? Eso, según explican los magistrados, pues tendría que medirse con respecto al impacto que tenga y que se compruebe que tiene el crimen organizado en las elecciones. Pero eso es un precedente importante, porque no lo echemos a saco roto, porque dentro de dentro de todo el funcionamiento y dentro de toda la, digamos, la estrategia que se ha armado, acuérdense que ellos pues están utilizando lo que tengan que utilizar para poder debilitar el proceso de la transformación y debilitar sin duda alguna
un proceso de transformación que cada vez es mucho más profundo, porque de lo que se trata es, no, y yo lo he dicho, no es de impedir que Claudia Sheinbaum gane, sino que su victoria sea por una cantidad menor, unos 10 puntos, y que no se lograra el plan C, que no lográramos la mayoría calificada. Que por cierto, había yo dicho que hoy vamos a hablar con la estrategia del plan C, de cómo va a ser la votación con respecto al Senado. Lo vamos a poder dejar para el día de mañana o el miércoles, lo vamos a estar platicando, pero este tema a mí me parecía que era muy importante por la conexión de lo que hemos hablado en otros monólogos anteriores, y que era importante que lo sacáramos ahora.